Gloria a Dios, qué lindo momento, ¿verdad? Qué hermoso momento, y yo quiero felicitar a cada papá que ha hecho la labor, su función día a día, y para aquellos que de pronto no ha sido tan sencillo, pero están en este lugar queriendo aprender, queriendo saber cómo ser mejores padres. Es una labor bien extraordinaria. Quiero también felicitar, yo creo que es hermoso ver a Sebastián con su bebé en sus brazos, y este es su primer festejo, ¿verdad? El festejo que Gabriela está haciendo a su papá. Y qué lindo es entender lo importante de este día, la connotación especial que esto significa, pero también los muchos sentimientos que hay alrededor. David perdió a su papá, creció sin él. Dianita también perdió a su papá. Y muchos otros que han perdido a su padre hoy tienen sentimientos. Tal vez no lo tienes aquí frente a ti, no tienes ni siquiera a quien entregarle un detalle en este día. Y hay agonías y hay sentimientos que son profundos del corazón. Y nunca vamos nosotros a perder el hecho de ser hijos. Siempre seremos hijos, aunque estemos adultos, aunque ya tengamos canas, el sentimiento de tener a un padre en quien agradecer. El drama que vimos tiene muchísimo sentido en nuestras vidas, ¿verdad? Y esas son esas contradicciones y que la vida muchas veces nos entrega. Y quisiera, antes de iniciar el tema que vamos a compartir de la palabra, permitir que el Señor pueda ministrar sus corazones. Amén. Padre, gracias por esta mañana preciosa. Gracias porque nuestro corazón tiene muchos sentimientos en este día. Yo quiero colocar estos padres que han luchado, que han trabajado, que han dado su vida negadamente por sus hijos, Señor. Te coloco los sentimientos encontrados tal vez en este día. No han escuchado una expresión de sus propios hijos de gratitud. Tal vez la han escuchado de un hermano, de un cuñado, de su esposa, pero no de sus hijos. Y no sé cuánto dolor, cuántos sentimientos de tristeza, de frustración puede haber, Señor. Tú que nos conoces, yo te pido que nos ministres. Y tú que quieres hablar a nuestro corazón, Señor, te abrimos todo nuestro ser para que hables y para que seas papá. Por amor de tu santo nombre, enséñanos. Te doy gracias por quienes hoy vienen por primera vez a este lugar. Gracias por los invitados que Claudia y su esposo John han traído a este lugar. Gracias, Señor. Yo quiero ponerlos delante de ti. Te ruego que tu palabra poderosa pueda hablar a sus vidas y edificarnos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El tema que quiero trazar esta mañana es el tema de las contradicciones. Existen contradicciones en nuestra vida y quiero que miremos como padres unas de ellas. La primera contradicción que quiero que juntos evaluemos es la contradicción del que triunfa en todo, de ese papá que es espléndido, un buen gerente, un buen tapicero, un buen taxista, un buen ebanista. En todo lo que hace le va muy bien, recoge de afuera los aplausos, los elogios. Dicen de él que hace perfecto su trabajo, sus compañeros lo admiran, lo reconocen porque es valeroso, pero pierde en el hogar. Padre es verbo y no solo sustantivo. Papá no es solo un nombre, no es un título, es una función, es una acción, es un hacer. La contradicción es cuando no tenemos integralidad. Pretendemos que porque nos va bien en nuestro cargo o función laboral y por naturaleza somos padres, entonces seremos igual de triunfantes. Entonces alcanzaremos el reconocimiento de decir, tu labor fue completa y eres un buen papá. Fracasar es algo difícil y de eso vamos a mirar un reflejo.
quiero que me acompañen en la escritura. Es tan extraordinario ver que hay un ejemplo en ella y es la vida de David. David lo recordamos como un hombre valeroso, un hombre guerrero, el cantor de Israel, un hombre magnífico, fuerte, el rey de Israel, un hombre muy realmente importante. Pero sucedió algo en su familia. Y si usted tiene ahí para mirar su Biblia, ábrala. Y quien no la trajo puede hacer al lado de alguien que le pueda mirar. Segunda Samuel capítulo 13, ellos pueden ver los de esta nave, son privilegiados. Segunda de Samuel capítulo 13, versículo 1. Dice, aconteció después de eso que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa. Quiero colocarlo en contexto. David tenía un hijo primogénito llamado Amnón. Y tenía otro hijo llamado Absalón y tenía una hija llamada Tamar. Dice, Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella. Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y esto le dijo, hijo del rey, ¿por qué cada día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, le expresó esta situación, haz algo, tú vas a fingir, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón, echa fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, echa a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues le echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar
tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó las ropas de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno. Aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana, aconteció pasados 2 años, una situación que en casa usted va a terminar de mirar. Y quiero mostrarle una familia, tal vez la familia como tu familia o como alguna familia que tú conoces. Una familia donde hay un hermano de ese hombre, tal vez un hermano tuyo. Un hermano que la Biblia dice ahí en ese versículo 3 que Jonadab era muy astuto, muy astuto. Y ese hermano de David, o sea, el tío de Tamar, el tío de Amnón, el tío de Absalón, él fue el que le dio todo el discurso y la clave de cómo él podía abusar de su sobrina. Por eso los abusos más grandes se ven en las familias. En el relato no vemos que David dijo a Jonadab: ¿usted qué fue lo que hizo? ¿Cómo se le ocurre a usted afrentar mi casa? Era tu sobrina, tú eres mi hermano. Nunca dijo David, no se muestra que David dijo nada. ¿Cómo vamos a interpretar? Él era su tío. Cuando callamos, cuando tú callas como padre, cuando tú no dices, David se enojó, pero hasta ahí le llegó, no hizo absolutamente nada, no corrigió siendo él el papá. ¿Cuántas veces escuchamos? ¿Cuántas cosas hemos escuchado? Yo no sé cuánto tú has escuchado de un padre que sabe que su hija fue violada por alguno de sus familiares y no se dice absolutamente nada para esto. Se calla. ¿Cómo se podría interpretar o cómo interpretaba Tamar el silencio de su propio papá? Que él nunca la buscó para decirle absolutamente nada. David tal vez dijo: Amnón es mi hijo, es mi primogénito, ¿yo qué le voy a decir? Eso tiene que quedarse entre la casa, no debe salir. Pero no debe salir, es que mandó un gran mensaje a Tamar. Tu sentimiento, lo que sucedió no es importante, yo no voy a arreglar absolutamente nada. Y todo quedó en silencio. Pero Amnón, que era el hermano de Tamar, en su corazón esperó por 2 años, Absalón, pasó 2 años donde él estaba mirando a su papá, ¿qué hacía? Y como su papá nunca hizo nada, entonces su corazón se llenó de odio. De un odio tan profundo que si tú miras las palabras de la escritura muestra que Absalón mató a su hermano Amnón. Hizo justicia para él, porque David siendo el rey, y era usanza en ese tiempo, que cuando pasaba tal acontecimiento, él debía dar el edicto de que Amnón debía morir. Muchas veces como padres vemos las situaciones. Usted sabe que el hijo es tramposo. Usted sabe que su hijo es mentiroso. Usted sabe que su hijo está en las drogas. Usted sabe que su hijo está haciendo lo que no es debido. Y tal vez escuches el rumor.
pero no pasa nada, pero no dice nada. Y los hijos se están dando cuenta que hay algo que el papá no está haciendo. Y son sentimientos que se quedan en una bandeja sin que haya una respuesta. Y por eso se necesita el vigor de Dios en el corazón de un padre para corregir lo que está deficiente. Tal vez tú colocaste una norma para proteger a tus hijos, un horario de entrada a casa. Y tú escuchas que ese horario se altera. Y el hijo está esperando que papá diga algo. Oye, ¿que no te das cuenta que voy para el parque? Y que voy a ir con el piojoso. Y con el del incienso. Y no pasa nada. No pasa nada. Pero la verdad es que la función que representamos es un honor que Dios nos concede para ser padres. Tal vez no sabes cómo corregir a ese hijo, tal vez no tienes las palabras, te asustas frente a él porque no tienes la fuerza para corregirlo. Porque hay áreas en tu corazón que no están sanas y no tienes herramientas para hacerlo. Y entonces todo queda absolutamente en silencio. ¿Qué fue lo que embruteció la mente y el corazón de David para no cuidar a sus hijos? Para corromper la justicia y tener por inocente al culpable. Yo me imagino en esa mesa cuando se sentaban. Y entonces se sentaba Absalón y se sentaba Amnón y se sentaba Tamar. Y se saludaban y tal vez David le decía, yo no vi, Tamar, que tú saludaras a tu hermano Amnón. ¿Por qué no le das el besito? Yo no vi que en la fiesta tú fueras a saludar a tu tío. Ve, dale el beso y el abrazo debido a tu tío Jonadab. ¿Cuántas familias es el tío el que causa el abuso? Y tú como papá sabes que fue tu hermano, o como mamá sabes que fue tu hermano y no pasó absolutamente nada. Y estamos diciéndole a los hijos como el hijo Absalón le dijo a Tamar, Absalón como hermano le dijo a Tamar que se callara. Aunque él se fraguó una venganza en su corazón contra su hermano. Y fueron 2 años donde él lo buscó cuál era la situación para poder establecer venganza. David no vio la tragedia de su hija. Hay una tragedia cuando nosotros como padres no protegemos a nuestros hijos. Hay una tragedia cuando tu hijo se enfrenta a hombres que le están enseñando como varoncito pornografía, cuando le están hablando cosas inmorales. Y aquí tenemos adolescentes sentados que no saben qué hacer y usted se sospecha que sus hijos están siendo dañados por alguien, pero tampoco dices nada. Y Dios está hablando a nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando un hijo tiene tanto miedo porque su padre es violento? Cuando un niño como un nieto puede llamar a su abuelo y decirle, abuelo, por favor, auxíliame, auxílianos en casa que mi papá está muy violento, tengo miedo que maltrate a mi madre. Y tú como abuelo tampoco dices nada, sino que se cubre tu vida de algo que se llama cobardía para enfrentar un hijo y colocarle claramente
las consecuencias y la claridad de lo que está mal, de lo que se está haciendo. Tenía tanto odio a Absalón que buscó derrocar a su propio padre. Tenía tanto odio a Absalón. Tenía tanto odio porque David no hizo. Y finalmente, aunque él buscó matar a su propio padre, finalmente Absalón murió. Esta es una inmensa contradicción, que un hombre alcance tanto éxito como David y fracase en lo más básico, su familia y sus hijos. Cuando nosotros buscamos amar a un hijo más que otro, es equivocado. No es correcto, no está bien. En Génesis, en el capítulo 37, en el verso 4, dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos. ¿Quién era ese? José. ¿Viendo quién? Sus hermanos. Que lo amaba más que a todos sus hermanos. ¿Qué pasó? Lo aborrecieron, lo odiaron y no podían hablarle pacíficamente. Cuando el papá no estaba, le pegaban, lo encerraban, lo ridiculizaban, les estorbaba. ¿Sabe usted? No sé cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hemos sido víctimas de un papá que notoriamente se ha mostrado más interesado en resaltar a uno de los hijos y defender a uno de ellos que a los otros. Tal vez tú puedes decir: yo fui esa persona. Yo sí tenía que dar cuentas en mi casa. Yo sí tenía que hacer oficio. Yo sí tenía que responder correctamente. Yo sí tenía que llegar. Pero mi hermano o mi hermana, no. Había uno elegido en la familia. Y esto lo único que hace en el seno de una familia es causar odio entre los hermanos. Y el evangelio es esto, el evangelio es la practicidad de lo que cada uno de nosotros vivimos en nuestros hogares. Cuando callamos, cuando enaltecemos a un hijo por encima de los demás. Mire usted, enalteciendo a alguien cuando usted sabe que su hijo realmente está actuando mal. Es difícil cuando uno ve a un hijo que está haciendo algo malo y usted lo empieza a ufanar como algo que estuvo correcto. Mateo capítulo 10, versículo 37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Hay un límite. Hay un límite, pero también hay una conciencia, también hay una naturaleza. Esa fue la naturaleza de David. ¿Usted cree que David quería realmente fracasar como padre? ¿Usted ha querido fracasar como padre? No, ha tenido una naturaleza que lo ha llevado al pecado, a las bajezas, a las miserias. Y por eso todos estamos aquí buscando a Dios. Y tal vez tú dices: esa familia fue fácil, la que me tocó. Eso sí han sido cosas de vergüenza. Y Dios quiere hablar a nuestro corazón para ayudarnos a una conciencia. Pero nosotros tenemos que tener claridad que los hijos no pueden ser mayores, ni marcar el principio que la palabra de Dios nos coloca. Hay padres que han tenido que coger a un hijo y llevarlo y entregarlo a las autoridades porque sabe que ha sido un hombre malo. Y lo han hecho. Y llorando lo han hecho. Para enseñarle a un hijo que eso no estuvo bien. Hay padres que han ido al colegio y le han dicho al profesor: esto estuvo mal. Pido perdón. En vez de buscar a los profesores para agredirlos, en casa para rebajarlos. Sí, es que ese profesor se la tiene montada. Sí, se la tiene montada porque su hijo no hace nada. Porque nunca trabaja, no lleva nada bueno al colegio. Sus notas son realmente ridículas porque no está haciendo nada más sino estudiar. He escuchado padres que dicen: no, es que solamente es una materia en la que va mal, entonces no hay ningún problema, felicitémoslo, démosle todos los regalos, complazcámoslo en todo, pero el niño no respeta, el niño mira mal, el niño es grosero,
El niño se quiere tragar a la mamá viva cuando el papá no está en la casa. Y cuando el papá está en la casa, busca hacerle notorio que el papá es bobo, que no entiende, que no sabe. Y entonces el papá de lejos está viendo y está callado. Hasta que en un momento se explotó y yo no sé, de la noche a la mañana, nadie vio venir semejante monstruo. Y cuando lo vio fue que ya fue encima y entonces va a pegarle de una manera equivocada, ¿verdad? Y a decirle cosas, y entonces ahí sí se mete la tía, la abuelita, todo el mundo, qué pesar del niño, sí, tal. Pero de todas maneras no se corrige. Y ustedes como hijitos saben que necesitaban la corrección. ¿Cuántos saben que necesitaban la corrección? Levánteme la mano de los niños. Muy bien. Y así como suavecito, ¿cierto? Suavecito sabemos. Cuando hacemos algo malo en el colegio, ¿cómo venimos a contar? Que nosotros fuimos los que hicimos mal. Eso fue aquel, eso fue, ¿cómo se llama? Simón, Silvana, eso fue Silvana, eso yo no fui, es que esa Silvana muy mala. Y entonces como padres empezamos a sentir un discernimiento que nos da de que en algo profundo y metidito estaba nuestro hijo, metido ahí. Pero entonces nosotros nos hacemos los que no entendemos eso, no escuchamos y los dejamos que crezcan con una raíz en su corazón. Que Dios nos permitió ojos y nos dio pálpito en nuestro corazón para saber que debíamos corregirlo en casa. Que debíamos corregirlo. Yo no estoy diciendo que debes corregir a un hijo para matarlo, para dejarlo de clínica. Pero la vara de la corrección es necesaria. Es necesario que usted corrija. Es necesario que en su casa se vea un papá que entiende. Es necesario que nos levantemos para observar qué es lo que está pasando en nuestra casa. Y tal vez no tienes un hombre que corrija eso, pero tú como mamá sí sabes que hay cosas que no están bien. Y tal vez tienes que caer postrada y levantar tus manos y decir, Señor, yo no sé cómo voy a corregir esto que he dejado avanzar, pero por favor, no entregues mi casa a que mis hijos se pierdan porque no tuvieron corrección. Hubo un sacerdote, el sacerdote Elí. Él escuchaba que sus hijos hacían malas cosas. Pero él tal vez pensaba, bueno, estos muchachos ya necesitan determinar qué van a hacer. Y los dejaba. Muchas veces a nosotros como hijos y adultos, nuestros padres no dijeron nada, pero usted sabía que ellos estaban teniendo la clara de lo que estábamos mal haciendo. Y entonces Dios nos dio una conciencia para que nosotros miremos qué estamos haciendo. Y Dios está hablando a nuestras casas, a nuestra vida. Y no es fácil lo que estamos hablando esta mañana, es difícil. Y nuestros hijos saben, nos conocen perfectamente quién es el que corrige y quién es el que se calla, a quién ellos pueden manipular y a quién no. ¿Quién tiene verdad? ¿Quién la defiende? Ellos saben. Ellos saben cuando nosotros pedimos perdón porque hicimos algo malo. Ellos saben. Ellos saben de las conductas cuando tú has sido infiel a ellos mismos, a tu esposa. Ellos saben cuando tú has sido descuidado en casa para pensar en sus zapatos, en su uniforme. Ellos saben cuando tú has sacado excusas para nunca estar haciendo los deberes con ellos. Ellos saben. Ellos saben las disculpas cuando tú quieres estar con tus amigos más que con ellos. Ellos entienden eso. Ellos lo están viendo. Y queremos que ellos amen al Señor y queremos que vengan a la iglesia y sean buenos. Pero ellos no ven a un papá cambiar.
a una persona que se dice que es creyente, pero que en su accionar, no. Papá es verbo. No crea que porque a usted lo aplauden en la oficina, porque le dicen que es el mejor trabajador del mes, eso inmediatamente lo convierte en el mejor papá. Eso no lo hace el mejor papá. Así usted lleve todo el mercado. Eso no nos convierte en mejores padres. No, es más. Y quiero que le quede dentro de su espíritu decir, yo no me había dado cuenta que es que el ser papá es una función que yo tengo que desarrollar. La segunda gran contradicción, un padre que enseña la verdad y sus hijos lo aborrecen por eso. Proverbios 17, verso 21. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Proverbios 9:8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Otro proverbio, Proverbio capítulo 15, verso 5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Tal vez, muchachos, niños y niñas que están aquí, mis hermanos y mis amigos, tal vez a ti te parece que es exagerado el consejo de tu papá, que no es prudente que te diga que termines la lección, que termines la tarea, que termines el trabajo, que estudies para el examen y que después sales con tus amigos. Él no es prudente. Él me incomoda en lo que yo quiero hacer, porque es precisamente la parte que es importante en la vida. Alguien te tiene que estorbar lo que no te conviene. He estado frente a chicos de tan solo 10, 11, 12 años, adictos a la cocaína. Decirme, Xiomara, cuánto quise a un papá que me sacara cuando me estaban realmente dañando y corrompiendo. Cuánto quise que así me hubieran cogido de las orejas y me hubieran metido a la casa. Pero no hubo quien hiciese tal misericordia por mí. Con esto no justifico que no tenía la decisión. También era su decisión, pero estamos hablando de la función de un padre. Muchas veces los vemos en las esquinas y pasamos. Y nos da miedo cuando ya están más grandes decirle, váyase para la casa, ¿usted qué está haciendo ahí? Y te da miedo decirle a él, porque el gesto de él, porque la grosería de él, porque las palabras de él o de ella, tú te sientes que te tragó, que te mató, que te acabó, que te avergonzó delante de otros. Pero esa es la gran contradicción. Un padre enseñando y los hijos aborreciendo que les digan. Cuánta frustración hay en un padre que quiere enderezar un hijo, que lo quiere amar, que lo quiere cuidar, pero ese hijo no recibe sensatez. Ese hijo no puede decir, tú tienes la razón, pero yo tengo un alto nivel de necedad en mi vida. Dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y no es solo con una sola consejo que un hijo se corrige, no, tiene que haber algo permanente. Tiene que haber una constancia. Tiene que decírselo en la mañana mientras lo llevas en el carro al colegio. Tienes que decírselo cuando lo devuelves nuevamente a casa. Tienes que decírselo cuando estás en el comedor. Tienes que decírselo cuando llegas en la noche. Tienes que decírselo cuando estás en la playa. Tienes que decírselo en todos los momentos porque te pusieron para formar a alguien que sea mejor que tú. Y esto requiere trabajo, requiere esfuerzo y nos cansamos. Pero si usted es ese papá que sabe que amar a Jesús,
que sabe que sus hijos tienen que aprender a respetar, que tienen que cumplir unas normas, que tienen que saber llegar al colegio limpios con su uniforme, llevar la lección hecha, sus trabajos hechos. Que usted sabe que sus hijos deben hablar de mejor manera, que sus hijos deben ser respetuosos. Si usted es ese papá y está frustrado porque sus hijos no copian, yo le digo, no dejes de hacerlo. Síguelo haciendo, porque esta es nuestra función de instruir. ¿Y cuándo termina esta función? Cuando los hijos ya son grandes, más altos que usted. No. Cuando ellos tienen canas. No, hasta que el Señor nos lleve de esta tierra, les tendremos que hablar. La palabra del Señor dice que como padres no debemos exasperar a nuestros hijos. Y muchas veces los hemos exasperado, muchas veces yo he exasperado a mis hijos. Y yo creo que los hijos que están aquí nos dicen unas palabras por ahí, mi mamá sí está intensa, mi papá sí es intenso. Uy. Pero esa desmedida la podemos tener en un balance. Sí, puede ser intenso. Y tenemos que ser respetuosos y aceptar cuando hacemos mal. Sí, es verdad. Nos hemos equivocado como padres. Sí, es verdad. Lo tenemos que aceptar, sí. Pero no tenemos por qué pedirles perdón de haberles enseñado lo recto. De tener la fuerza para decir, así no es, así digas hoy lo que tú quieras decir o pensar. Ya me cantó el gallo. El punto es que este gallo no cantó porque yo lo negara, estoy hablando de él. El padre que muestra con su buena conducta de amor y servicio, que lleva su palabra. Sus hijos odian muchas veces que usted sea cristiano. ¿Cierto, muchachos? Odian que usted sea cristiano. ¿Sabe por qué? Porque la verdad les está iluminando su tiniebla. Porque cuando un padre es capaz de decirle a un hijo, cuando ya su hijo está adulto y le dice, mira, la palabra del Señor dice, por ahí me encontré unos condones en una bolsa. Por ahí me encontré unas cosas que no eran correctas. Y la palabra del Señor dice que ningún fornicario ni adúltero heredará el reino de Dios. Pero tienes que decirlo tú. No es, ¿vio lo que dijo la pastora? Yo lo llevo para que allá el pastor se la diga. Esto no es para que usted diga, oiga, qué tan bueno que yo traje aquí, mi esposo está aquí. Tan bueno que le están diciendo. Es que usted necesita hacerlo y pensar, ¿yo por qué no lo he dicho? Si usted ha fallado en su casa como adúltero, usted debe decirle a sus hijos eso y pedir perdón y decir, esto no se debe porque yo les traje a ustedes dolor. Y no se debe, y no es que no se debe, y después vuelve lo mismo, y vuelve lo mismo, y vuelve lo mismo. No, eso no funciona así. Hay que madurar. Pero muchos hijos prefieren un papá borracho para ellos también. Tener con quién tomar, con quién hacer lo que está mal. Eso no está bien. Eso no está bien. Nosotros necesitamos equilibrio en nuestra vida, por favor. Por eso es importante que usted busque al Señor. Porque hay una corrección que usted tiene que desarrollar con sus hijos, sí. Eclesiastés capítulo 8. Es un libro increíble. En el verso 14 dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos.
Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Yo he encontrado unas contradicciones en esto. Unos padres, pero malos. Malos. Y unos hijos que no saben dónde ponerlos. Que los honran. Eso es una contradicción. Yo no entiendo eso. En una manera sí lo entiendo, porque es Dios trabajando en el corazón de esa persona para que haga lo que tiene que hacer en su camino, sin importar si lo que de donde debió recibir lo recto lo recibió o no. Eso es Dios ahí. Porque no significa que porque ha sido malo, entonces yo tengo que ser el más malo. No, es Dios actuando. Y la tercera contradicción es cuando un padre, voy a terminar el verso, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Hay cosas que a usted le van a pasar y usted va a decir, ni que yo hubiera sido el más malo. ¿Qué fue lo que yo hice para merecer que me hablen así? ¿Qué fue? Haberle incomodado su camino, haberlo amado. Y nosotros como hijos tenemos que coger y revisar si estamos exagerando en la nota, si estamos diciendo más allá de donde debemos decir y entender cuál era la buena intención, porque el corazón, cuando no quiere obedecer lo recto, busca justificarse que porque me lo dijo de mala actitud, que porque no debió decírmelo en público. Y entonces los hijos comienzan a buscar todos los justificativos para decir que él es culpable, pero que ¿y entonces usted qué es? Inocente. Y usted también merecía la corrección. Y ahí es donde cada uno tiene que venir ante Dios y colocarse a cuentas con la responsabilidad correcta. Tercera contradicción, cuando un padre lo da todo por sus hijos, los engrandece con mucho sacrificio y esfuerzo, y cuando alcanzan esa grandeza, menosprecian a sus padres. Cantidad de campesinos, hombres humildes, de las manos fuertes, del rostro quemado por el sol. Le dan todo el sustento, todo lo que ese hijo necesita en la capital donde se vaya a estudiar, todo se lo mandan. Así ellos tengan muy poquito. Hasta venden terruños, hasta venden propiedades, hasta se quedan sin la finca por ayudar a ese hijo en la ciudad para que estudie lo que él dijo que quería hacer. Y cuando ya el hijo obtiene esa carrera, entonces se avergüenza de ese papá. Entonces no se lo presenta a los hijos porque el papá es mueco, pero no le compra la prótesis. Entonces si se viste tan anticuado, ¿por qué no lo viste entonces él? Pero muchas veces la ciencia, el ir a la academia, nos ayuda y nos forma. Pero esa formación nunca fue para que nos menospreciemos las raíces y la persona humilde que podemos tener detrás de lo que esa persona nos dio. No, nosotros necesitamos ser consecuentes. Si usted se avergüenza de su papá, porque usted piensa que usted puede ser mejor que él, ahí hay maldad en el corazón, ahí hay menosprecio, ahí hay soberbia, ahí hay orgullo, ahí hay vanidad. Ahí hay vanidad. Y me temo que eso no es grandeza. Qué triste ver esa consecuencia, ¿no? Hay hijos que no van a reconocer a un papá para llevarlo a un buen restaurante, no, mejor llevémoslo al lugar más sencillito. Pero él sí puede ir a unos lugares mejores. Tú necesitas, si tú eres ese hijo, tú necesitas poner tu frente al piso y decir, ay de mí que yo soy ese escaso de corazón.
ese que no puedo amar ni siquiera al que me dio la vida. Eso es necedad, eso es dureza, eso no le agrada a Dios. En algún momento de la vida vemos que nuestro corazón escasea y el único que lo puede cambiar es Dios. No se burle de su padre, no se burle de su madre, porque ellos sean ignorantes. Diga más bien cómo voy a hacer para ayudarles a ellos, cómo les enseño, cómo los engrandezco. Isaías capítulo 1, versículo 2 es la gran contradicción. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Ese es Dios. Ese es Dios y esos hijos somos nosotros. Que después de que te dieron a ti la posición que tú tienes, entonces tú te alejas de Dios y lo olvidas y no lo buscas. A muchos la academia les ha hecho mucho daño. Se sienten de mejor condición. ¿Y sabe qué es lo peor? Que le enseñan a los hijos a ser arribistas. Que le enseñan a los hijos a menospreciar a otros, a mirarlos por encima, a despreciarlos, que porque como tú tienes una casa más linda y en un sector más lindo, entonces menosprecia al otro porque el otro es de un sector popular. Se perdió esa plática contigo en la formación. Porque nosotros no valemos por el carro, ni por la ropa, ni por el lugar donde tú vives, ni el estatus que tú tengas. Tú tienes que enseñar a tus hijos a amar a los demás, porque aquí nadie es superior a nadie. Ese racismo en el que nos hemos criado como colombianos, somos latinoamericanos. No hay nadie aquí que tenga y que pueda decir que es de raza blanca pura. Usted tiene en sus venas el indio, usted tiene en sus venas el negro, el mulato, el mestizo. Esos somos, una gran variedad de lo que Dios hizo. Y hay personas que no quieren sentarse al lado porque el del lado es de raza negra, porque el otro es indígena. ¿Y sabe de dónde lo han aprendido? De la casa. Cuando están en la casa se menosprecia, se habla del otro, se denigra del otro, se enseña que tiene que aprender a mirar y hacerse sentir y es superior. Es más, yo he escuchado padres que enseñan a sus hijos, si te cae mal, pues que pesar que te caiga mal, no se haga con él, le cae mal. Es que no es pues el derecho que tienen mis hijos de decidir con quiénes estar. Cuidado con eso, porque si eso está en tu mente, debes arrepentirte completamente, ¿o no, iglesia? Cuando nosotros vemos esos brotes, necesitamos corregirles inmediatamente. No, Señor. ¿Qué está llenando tu corazón? Orgullo, altivez. Entonces venimos con el amor suficiente y corregimos. En esta casa buscamos ayudarles como padres a corregir aquellos brotes del carácter de sus hijos, porque los amamos. Queremos verlos, queremos ver que las niñas crecen hermosas, pero no amargadas. Queremos ver que los niños crecen lindos, pero no amargados, ni groseros, ni manipuladores. Entonces muchas veces vamos a hablar con ustedes y vamos a decirle, aquel y este comportamiento no está bien en tu hijo. Y usted necesita tenerle suficiente verdad para decir, eso que están diciendo es lo correcto. Y no atreverse a colocarse enfrente ni a resistir la corrección. No resista como padre la corrección, deje que la corrección llegue a sus hijos. He visto padres amar tanto a sus hijos que no aceptan que nadie les diga nada, que nadie los corrija. Es lo peor que nos puede pasar.
Es 1000 veces mejor que el Señor use pregoneros, personas que alrededor de ellos les diga, esto no te sienta bien, esto está mal, hay que corregir esto, hay que enderezar esto, y nos harían un gran favor o no. Claro que sí. Entonces permitamos que eso venga a nuestras vidas, a nuestras casas. Permitamos que nosotros también tengamos una misma sabiduría en nuestro propio hogar. Permitamos que otros vengan y nos ayuden. Pero yo le digo, hermano, no resista a Dios ni su palabra. No permita que se hable mal de un profesor de escuela dominical de esta casa. No, si hay algo que está haciendo mal, dígalo usted, ayúdenos a ser mejores. Pero no busquemos dañar, porque esto está mal. El hijo que no agradece a su padre, quien le ha dado todo, que lo tenga en poco y que lo menosprecie. Dios es quien lo ha recibido. Él quiere consolar y sanar nuestros corazones. Porque es que Dios sabe que Él nos lo ha dado absolutamente todo. Y nosotros tenemos hasta la grosería de no agradecerle. Tal vez hoy a todo el mundo pudiste decirle feliz día, pero solamente vinimos y dijimos feliz día cuando Joana dijo, hay que darle gracias a Dios, que es el mejor padre. Y usted, ay sí, ¿verdad? ¿Cierto? Ese es el mejor padre. Ahora que caigo en cuenta. Por eso es mejor ir donde le ayuden a uno a caer en cuenta, a corregirse. Y como es Dios hablándonos a nosotros con tanto amor, es Dios hablando su palabra para nosotros esta mañana y recogiéndonos como en casa, a puerta cerrada, diciéndonos, venga, conversemos, que aquí algo no está bien. Así usted esté anciano ya y no tenga fuerza, por favor, termine de hacer su labor como debe hacerla. Pero Él también necesita, o más bien Él nos da el privilegio de sanar nuestros corazones en este día, en una fecha importante donde decimos es el día que celebramos a papá. Tal vez tú tengas tus enconos con tu papá hoy. Tú debes sanar esos enconos que tienes con él. Y llamarlo y decir, papá, ha habido cosas que yo he guardado y ya no necesito más. Lógicamente que tendrás que ir a Dios para que te dé la fuerza de verdaderamente claudicar. Observa bien, no sea que el enemigo sea quien te esté a ti robando el que tú tengas un corazón destensionado, el que tú tengas un corazón limpio y abundante. ¿De verdad necesitas tener tanta rabia con tu papá hoy? ¿Guardarla tanto? ¿De verdad tienes que menospreciarlo de verdad? ¿Qué es lo que ha hecho como para que tú puedas ser ese hombre o esa mujer que eres? ¿Verdad? Y no le vamos a dar más lugar al enemigo. Hoy busquemos entregar las cuentas que tenemos, busquémoslas quitar y démosle lugar al Señor para que Él venga y llene nuestros corazones. Él quiere consolar el corazón que no ha recibido realmente ningún elogio. Hay muchos padres que me dijeron a mí, pastora, yo no quiero que mis hijos me den nada. ¿Para qué? ¿Para qué me van a regalar una camisa o algo si es que sus corazones no me aman? Es que yo lo siento, su desprecio. Como hijos no nos salimos de la tarea con regalarle una linda camisa, no crea eso. Eso es muy fácil hacerlo. Eso lo da el dinero. Pero si el dinero comprara la buena actitud, ay, ay, ay. Esa no nos la da y esa es la que uno siente. Entonces cada uno tiene una verdad. Vamos a concluir. Si hemos descuidado a los hijos por trabajar o por hacer bien una profesión, debemos redimir y debemos revisar y debemos arrepentirnos y cambiar. Cambiemos.
nos hemos desmedido, tal vez trabajando para otros. Y tenemos unos baches que hay que hacer. Si hemos sido injustos, corrigiendo de una manera imparcial, debemos arrepentirnos. Si usted sabe si estoy corrigiendo mal, me he desmedido, me he exagerado o no he corregido y tengo que hacerlo. Si hemos ofendido, debemos pedir perdón. Que hoy en medio de la cena o en medio del almuerzo o de la arepita rellena que le van a dar, entonces usted antes de comérsela dice, yo quiero unas palabritas. Si tenemos hijos rebeldes, vamos a hacer lo que Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice. Estando persuadidos de esto, compléteme el texto, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día. Amén. Él va a cumplir, Él va a trabajar en sus hijos, Él los va a ayudar a que sus hijos sean grandes, que sean hombres y mujeres grandes, porque tienen principios sólidos para llegar muy alto, muy alto. Y usted tiene que decir, sí, si yo he fallado en corregirlo para que él llegue a ser el mejor, entonces yo hoy me arrepiento y lo voy a hacer. Y si usted está ahí diciendo, mi hijo ha recibido los principios, yo solo oro a Dios para que él pueda pasar los obstáculos, aún los obstáculos de la fe. Porque de las cosas que le va a llegar, ustedes que tienen los hijos más pequeños, se los digo, va a llegar el momento donde el enemigo va a colocarse de frente de sus hijos para robarle la fe, para decir que esto es simplemente un cántico y una fábula que se dijo y ya. No, Dios realmente es Dios y a Él debemos temer y debemos doblar nuestras rodillas para hacer las cosas que deben ser hechas. Amén. Y los hijos deben acatar lo que papá está diciendo. Hijo, por favor, papás, ese cuento de que nosotros tenemos que ser los mejores amigos de nuestros hijos, eso está haciendo mucho daño. Usted tiene que ser papá y usted tiene que ser mamá, porque sus hijos necesitan esto. Si tenemos hijos engrandecidos que nos miran por encima del hombro, debemos perdonarlos y debemos permanecer amándolos, cuidando de ellos, sirviéndolos, porque sabemos que el que prometió, yo y mi casa, te serviremos, Señor, dándolo todo. Yo quiero que ahí, como están en familia, vamos a hacer una oración. Si tú estás solo como papá, yo quiero que oremos al Señor esta mañana. Vamos a hacerlo todos como hijos, al Padre, al único Padre verdadero que hemos ofendido todos, y es a nuestro Padre Celestial. Si tú hoy vienes por primera vez, o tú has escuchado muchas veces el mensaje de Dios, y tú nunca realmente has querido aceptarlo, hoy es un buen momento para que lo reconozcas al Dios de todo poder como tu Padre, como el que te quiere ayudar. Él nunca te quiere dañar ni te quiere quitar nada. Te quiere ayudar para que seas verdaderamente feliz y buena persona. Así que yo invito, tú que viniste por primera vez a este lugar, cierra tus ojos y si es tu deseo puedes decir, Señor, yo me arrepiento. Hoy comprendo que nunca te he honrado ni te he dado el lugar de tu palabra en mi vida. He sido necio y contumaz. Perdóname, Señor. Dígale, perdóname por alejarme. Perdóname por traer sobre mi vida tanto daño. Y hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Y los demás que ya conocemos al Señor, cada uno hable desde su verdad. Dígale en qué usted ha fallado al Señor y pídale perdón. Como padres pueden pedir perdón. Dígale, Señor, perdóname porque mi tarea no la he hecho como yo debo hacerla. Perdóname, Señor. Perdóname por no educar, por no formar, por no cuidar.
a ese hijo, a esos 2, a esos 4, a esos 5, a esos 8, a esos 10, a esos 12 hijos que me regalaste, Señor. Perdóname por traer dolor sobre ellos. Perdóname por las cosas malas que yo he hecho. Tal vez tú fuiste ese padre que nunca pudo hablar, ni corregir, ni defender a sus hijos. Hoy puedes venir y recibir el perdón de Jesús. Porque si tú hoy te arrepientes de todos tus pecados, así hayan sido los peores pecados, los más graves, tal vez entre nosotros haya alguien que ha violado, ha dañado a alguien. Y su vergüenza es muy alta. Y tal vez piensas que no te pueden perdonar. Pero hay un Dios en los cielos que solamente quiere que tú vengas y reconozcas tu pecado y tu ofensa. Que puedas ver la gracia de Dios sobre ti.